Bendecido día tengan todos mis amigos, donde quiera que ustedes me esté viendo. Hoy quiero compartir con ustedes mi reflexión bíblica basada en San Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Y dice así San Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Otra vez os digo, dijo Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy quiero animar a los cristianos que están reunidos en sus hogares y lamentándose porque todavía no se abren los templos, a no desanimarse, sino seguir haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces Dios quiere que prediquemos fuera de las cuatro paredes y nosotros nos enfocamos solamente en venir a adorar a Dios dentro de los templos. Pero hoy he podido darme cuenta cómo el Evangelio está llegando a lugares en donde no llegaba mientras estábamos metidos dentro de las iglesias. Así que Dios está cumpliendo un propósito. Y aquí está expresando el Señor Jesucristo que Él está donde están dos o tres congregados en su nombre. Y en cada hogar hay más de dos personas que pueden congregarse en el nombre del Señor. Si usted vive con otra persona ahí en su hogar, usted puede adorar a Dios junto con esa persona. Usted puede orar a Dios junto con esa persona, aparte de lo que estamos haciendo ya, compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales. Pero quiero hablarle un poquito sobre la historia de la iglesia para que nos demos cuenta que la iglesia cristiana ha pasado por periodos difíciles, pero una de las cosas que ha mantenido a la iglesia viva es el temor a Dios. La iglesia ha pasado por dificultades. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Comenzó con los primeros discípulos de Cristo. De acuerdo a la historia, la iglesia nació en el día de Pentecostés, cuando los 120 que estaban orando después de que Jesucristo ascendió al cielo, los 120 se quedaron en un lugar que le llamaron el aposento alto, orando, esperando la llenura del Espíritu Santo prometida por el Señor. Ahí comienza la iglesia, pero la iglesia desde ese momento hasta el día de hoy ha pasado por diferentes etapas, por diferentes periodos, pero se ha mantenido firme gracias al temor de Dios y al Espíritu Santo que ha mantenido a la iglesia unida. Quiero hablarle históricamente tenemos la historia repartida en 6 periodos. El primer periodo de la iglesia consta desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, que eso ocurrió, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que falleció porque fue el único que se cree falleció de muerte natural, o sea, el único que llegó a viejo, porque todos los demás fueron sacrificados antes. Entonces estamos hablando que el primer periodo de la iglesia consta del año 30 al año 100, que es el año 30 cuando Jesucristo fue crucificado, y el año 100 es cuando Juan murió. Ese periodo se le llama, teológicamente, se le llama el periodo de la iglesia apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque fue dirigida por los apóstoles de Cristo. El segundo periodo consta desde el año 100, después de la muerte de Juan, hasta la aparición de un emperador romano que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Y estamos hablando de Constantino, que aparece en la historia en el año 313 después de Cristo. Así que el segundo periodo es el periodo del año 100 al año 313 y se le llama el periodo de la iglesia perseguida. ¿Por qué se le llama el periodo de la iglesia perseguida? Porque fue el periodo donde la iglesia no tuvo derecho a tener templos, no le permitieron tener templos, sino que a los cristianos los perseguían. Así que los cristianos
anduvieron escondiéndose para adorar a Dios en los montes, en las cavernas, hasta en los sepulcros. Allí se reunían los cristianos para adorar a Dios. Ese periodo entonces es el periodo de la iglesia perseguida. El tercer periodo es el periodo de la iglesia imperial, que consta desde la aparición de Constantino en 313 después de Cristo hasta el 476, que fue la caída de la ciudad de Roma. Entonces ese periodo se le llama la iglesia imperial. ¿Por qué? Porque fue la iglesia del imperio. Legalmente era la iglesia del imperio, y todo el que quería tener un trabajo importante en el gobierno tenía que ser cristiano, porque la religión del imperio era el cristianismo. Año 313 al 476, la iglesia imperial. Este cuarto periodo es la iglesia medieval, que consta desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, y este fue del año 476, que es la caída de la ciudad de Roma, hasta la caída de la ciudad de Constantinopla, la ciudad que construyó Constantino, por lo cual llevaba su nombre. Entonces, del año 476 al año 1453 fue la Edad Media. Hay mucho que decir de ello, porque fue la edad donde surgieron muchos pensadores, mucha ciencia. El quinto periodo, la iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla en 1453, la iglesia reformada, hasta el 1648. Desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta 1648 se le llama la iglesia reformada. ¿Por qué la iglesia reformada? Porque fue cuando sucedieron las reformas, surgieron los reformadores como Martín Lutero y otros contemporáneos a él, que eran monjes de la iglesia y que se rebelaron en contra del sistema religioso que estaba imperando ya en la iglesia, porque se dieron cuenta que no se estaban haciendo las cosas bien, porque encontraron una Biblia y comenzaron a leerla y se dieron cuenta que no se estaban haciendo las cosas como decía la palabra de Dios, y ellos hicieron reformas, pero no pudieron reformar todo el sistema religioso, y hubo una guerra de persecución contra los reformadores, y esa guerra, lo más encarnizado de la guerra, duró 30 años, y al final de esos 30 años, el periodo de la iglesia reformada termina con un edicto en donde se da como legal a la iglesia que ya existía y al protestantismo. Pero ese periodo fue llamado la iglesia reformada. Ese es el quinto periodo. Y el sexto periodo es la iglesia moderna, que consta desde cuando fue legalizado el protestantismo hasta el día de hoy, que estamos en el año 2020. Así que hoy este último periodo se le llama la iglesia moderna. Así que hay 6 periodos. El primero, la iglesia apostólica. Segundo, la iglesia perseguida. Tercero, la iglesia imperial. Cuarto, la iglesia medieval. Quinto, la iglesia reformada. Y sexto, la iglesia moderna. Pero quiero enfocarme un poquito en la iglesia perseguida. El periodo de la iglesia perseguida, la iglesia no tenía templos. La iglesia se reunía en los montes, en las cavernas, hasta en los sepulcros viejos que estaban abandonados. Ahí se metían y se escondían, porque era la iglesia perseguida. Han perseguido a los cristianos. Más sin embargo, de acuerdo a la historia, fue el periodo donde la iglesia mantuvo el brillo de santidad que debe caracterizar a la iglesia. La iglesia se multiplicó grandemente, porque mientras más cristianos mataban, más gente se convertía al cristianismo al ver la fe de los mártires, de aquellos que entregaban sus vidas antes que renunciar a su fe. Y en ese entonces la iglesia creció muchísimo y no tenían templos, no creció en los templos. Esto nos debe de animar y servir a nosotros de
de ejemplo para que hoy en día no estemos tan desesperados porque los templos no están abiertos. La iglesia no son las paredes de un edificio. La iglesia es cada creyente, cada persona que ha recibido a Cristo como Salvador. Y si usted se está reuniendo en sus casas, sígalo haciendo, hágalo en el temor de Dios. Sírvale al Señor, use los medios de comunicación como las redes sociales para predicar el Evangelio, ya que los tenemos. La iglesia perseguida tenía muchas desventajas a comparación de nosotros, en el sentido de que ellos primeramente no tenían una Biblia. La Biblia fue, el primer canón bíblico fue hecho 400 años después del comienzo de la iglesia. Nosotros tenemos una Biblia. Aquellos no tenían los medios de comunicación que tenemos nosotros, como las redes sociales, más sin embargo se mantuvieron firmes en la fe y se multiplicaron y adoraron a Dios, y Dios hizo maravillas y milagros en medio de ellos, a pesar de que no podían reunirse en templos. Dios, el Dios que adoramos, el Dios al cual servimos, es el mismo que tenían aquellos, así que Él quiere bendecirnos y puede bendecirnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él, Jesucristo, ahí está en medio de los que están congregados. No necesitamos templos para que el poder de Dios se mueva. Lo que necesitamos es una actitud de temor a Dios, vivir en el temor a Dios, respetar a Dios, temer a Dios, alabar a Dios de todo corazón. Sigamos adelante y no estemos desesperados porque no se han abierto nuestros templos. ¿De qué sirve que abramos nuestros templos si la iglesia no va a poder hacer su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Jesucristo lo dijo, le dijo a sus discípulos: id, sanad enfermos, libertad leprosos, de gracia recibiste, dad de gracia. Si vamos a abrir los templos, pero no podemos ni predicar con libertad porque tenemos que tener tapada la boca. Si vamos a abrir los templos y no podemos orar por los enfermos, vamos a estar revisando la temperatura de las personas antes de entrar al templo, y el que venga enfermo lo vamos a mandar para la casa y no lo vamos a dejar entrar al templo. Entonces, ¿para qué vamos a abrir los templos? Si el trabajo de la iglesia no consiste solo en predicar, consiste en ministrar, y ministrar es servir, es ayudar, es acercarse a la gente y poder ayudar a la gente en sus necesidades. No esté desesperado por abrir un templo, abra su corazón y siga adorando a Dios ahí en su hogar, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor Jesucristo también. Que Dios le bendiga.